Mi nombre es Oscar Sande, vengo de Australia y lo que voy a compartir con vosotros en estos 4 mítines son experiencias y conceptos que Dios ha estado mostrándome en su caminar conmigo. A mí me gusta decir de Él que es un papito muy bueno, un papito que me ha querido mucho y un papito al que anhelo, con el que anhelo caminar cada mañana. Cada mañana me levanto, cojo a mi perrita y salgo a caminar y a hablar con Dios y le cuento mis problemas, le cuento mis quejas. Cada vez que paso cerca del vecino, bajo la voz para que no me escuche y piense que estoy loco. Luego paso a la casa del vecino y continúo hablando con él. Y hay a veces que me vuelvo un poquitito carismático y levanto la mano y me imagino que su mano me está agarrando. Hay a veces que levanto ambas manos y me imagino como un niñito que pide brazos del papá. Dios me ha estado llevando en los últimos años a una relación más cercana y al mismo tiempo me ha estado indicando que muestre esa relación cercana a mis propios hijos. Yo quiero mostrar a mis hijos una relación con Cristo de un Dios amante, de un papito que les ama, de un amigo que va a estar ahí en todas las dificultades. ¿Ese es tu Dios? ¿Ese es tu Dios? Un Dios cercano, que es el mismo Dios en las montañas como el mismo Dios en los valles, cuando las cosas te van bien y cuando te van mal. ¿Está su presencia cubriéndote como un manto? El mensaje de esta noche se titula El manto manchado de amor. El manto manchado de amor. Y cogemos la historia en el libro de Génesis. Yo se lo leo. En el libro de Génesis, capítulo 3, nos cuenta la historia del pecado del hombre. El pecado del hombre que les abre los ojos y se ven a ellos mismos desnudos. Y salen corriendo de la presencia de Dios y se esconden detrás de una higuera. Después, Dios hace algo para cubrirles. Versículo 21. El capítulo 3 del libro de Génesis nos dice: Y Dios hizo para el hombre y para su mujer túnicas de pieles, y el Señor les vistió. Estaban desnudos, y Dios hizo para ambos túnicas de pieles. Antes de este episodio, el hombre ya había hecho para sí mismo algo para cubrir su desnudez. Lo encontramos también en el mismo capítulo. En el mismo capítulo, en versículo 7, capítulo 3 de Génesis, versículo 7, nos dice lo siguiente. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, del hombre y de la mujer, y se dieron cuenta que estaban desnudos. Y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Cuál es la diferencia entre un delantal y una túnica? Usted imagínese que usted está desnudo. Está desnudo. Y se pone un delantal. Si usted se mira a sí mismo, ¿se ve vestido o desnudo? Se ve vestido, ¿cierto? Ok. Digamos que tengo yo aquí a alguien enfrente mío que se pone un delantal porque está desnudo, se pone un delantal, se mira a sí mismo y él se ve ¿cómo? Vestido. Y yo estoy aquí. ¿Cómo yo le veo? ¿Me siguen? Yo a él le veo desnudo. Él se ve vestido. Ahora bien, ¿cómo me veo yo? Vestido. Yo me veo a mí vestido, le veo a él desnudo. Él se ve a sí mismo vestido y me ve a mí, ¿cómo? Desnudo. Y Dios, cuando nos presentamos delante de Él con delantales, nos presentamos bien vestiditos con delantales delante de Él, nos vemos vestidos y Dios hace lo siguiente. Te pillé. ¿Estás en realidad qué? Desnudo. El delantal es fascinante. Mire lo siguiente. Imagínese que
es una noche fresca, y usted se pone un delantal en la parte de adelante y se lo ata. Al cabo de un tiempo, esta zona de aquí le previene del viento y el mismo calor de su cuerpo no puede irradiar hacia afuera, ese calor está concentrado por el delantal. Entonces, esta zona de aquí está calentita, ¿sí? ¿Cómo está esta zona de aquí? Fría. ¿Saben cómo se llama eso en la Biblia? Eso se llama la experiencia del cristiano templado. Ni frío, ni caliente. Ni frío, ni caliente. En la Biblia, ese es el concepto de un cristiano que en realidad está desnudo y no está vestido con el manto de Dios. A ese cristiano Dios le invita y le dice, ven donde mí, compra oro de mí y ropajes para que tu desnudez no sea expuesta. Así que Adán y Eva se presentan delante de Dios porque Dios les llama. Y Dios dice, eso no vale, yo les tengo que poner, ¿lo qué? Túnicas. ¿Por qué se vieron desnudos? ¿Qué es lo que ocurrió? Lo que ocurrió es que votaron por el candidato equivocado. Hay gente que me dice, bueno, lo más fácil es para Dios no haber puesto ese árbol del bien y del mal donde estaba la serpiente y de esa manera nos evitábamos todo el problema. ¿Cierto? ¿Alguna vez han preguntado por qué ese árbol tenía que estar ahí? Piénselo de esta manera. Lucifer, el ángel preferido de Dios, el ángel exaltado de Dios, se rebela contra Dios. Y se rebela por un sentido de baja autoestima. Satanás piensa que no es valorado por Dios porque no puede entrar en el consejo de Dios. Y para proteger su sentido de poca valía, se rebela contra Dios y piensa en que él quiere ser como Dios. Y pide algo. Esto es lo que pide. Quiero tener la oportunidad de gobernar un lugar bajo mis principios y no los tuyos. Si tú eres un Dios de amor, quiero darme la oportunidad de demostrar que tus principios son mejores que los míos. Él, con un tercio de los ángeles celestiales, es expulsado del cielo y se compromete a una misión. ¿Ustedes saben por qué el ser humano fue creado? ¿Alguna vez ha preguntado por qué el hombre fue creado? Cuando Lucifer cambió su nombre a Satanás, al enemigo, y se llevó un tercio de los ángeles del cielo, ¿a quién se estaba llevando? Se estaba llevando a criaturas amadas por Dios. Se estaban llevando a criaturas deseadas en el corazón de Dios y dejaron en el corazón de Dios un hueco. ¿Tú sabes que tú eres parte del número para llenar el hueco en el cielo que dejaron los ángeles? ¿Sabías eso? ¿Sabías que cuando Dios le dice a Adán y Eva fructificaros y tener descendencia, que el plan de esa descendencia era llenar el hueco que Satanás y sus ángeles habían dejado en el corazón de Dios? ¿Alguna vez te has preguntado cuál es el amor de Dios por ti? Tú llenas su deseo, tú llenas su corazón, tú llenas su vacío. Dios está vacío si tú no estás llenando su corazón. Entonces, Satanás llega. El ser humano es creado y Satanás llega y pone su mesita de elecciones. ¿Quién gobierna aquí en España? ¿Qué partido gobierna aquí en España? ¿El Partido Popular? Ok, ¿cuál es el otro partido? Partido Socialista. Ok. Tenemos dos partidos. Cuando vamos a votar, antes de ir a votar, por lo menos así funciona en Australia tenemos los Liberals y el Labour. Y vas a tratar de ir a votar
Ya tienes la idea decidida a quién vas a votar o a quién no vas a votar, o tu voto en blanco, o lo que sea que vayas a hacer. ¿Ya lo tienes decidido? Y para llegar a la urna, para entrar en el colegio electoral y entrar en la urna, tienes un montón de gente fuera del edificio diciendo: vota por mí, vota por mí, vota por mí, vota por mí. Bueno, en el Edén ocurrió lo mismo. El programa electoral de Dios era el siguiente: Adán, Eva, este es mi programa electoral. Yo te doy todo. ¿Qué te parece ese programa electoral? ¿Bueno o malo? ¿Bueno? Ok. Y luego les dice: si le votas a él, al que tiene el kiosquito ahí al lado del árbol, al lado de ese árbol de allá, si tú pones tu voto a él, él te da muerte. ¿Tú a quién votarías? ¿A quién votarías tú? ¿Cuál es el programa electoral de Satanás? Él está ahí en su árbol, porque era el árbol donde se encontraba la serpiente, está ahí en su árbol. Ven para aquí que tienes que escuchar mi programa electoral. Yo no te voy a dar todo. Tú me votas a mí y yo te hago como Dios. Tú no tienes algo que se te ha dado. Tú vas a poder crear cosas. Vas a ser como Dios. Vótame a mí. ¿A quién de los dos votó Adán y Eva? Al candidato de la serpiente. Cuando votaron, se leyeron los votos. Era día de elección. Se leyeron los votos. ¿Y quién ganó? ¿Quién ganó? Satanás ganó. Aquí en España, ¿cuánto tiempo lleva gobernando el presidente actual? ¿Cuántos años? ¿3 años? ¿4 años? Ok. En los últimos 4 años, ¿ha habido algún bebé que haya nacido aquí en España en los últimos 4 años, después de que el presidente actual comenzara a gobernar? ¿Sí o no? Ok. Esos bebés que han nacido aquí en España en los últimos 2, 3 años, ¿han votado ellos por el presidente español, sí o no? No, ellos no han votado por ellos, pero están viviendo bajo el reinado del presidente español actual como consecuencia de lo que los adultos mayores que ellos o sus antepasados, podríamos decir, votaron, ¿cierto? Si alguna vez te has preguntado, ¿por qué yo tengo que sufrir lo que otros decidieron? ¿Por qué yo tengo que sufrir el gobierno de Satanás si yo no voté? ¿Te das cuenta? Porque tú ahora tienes que ser mayor de edad para poder tener derecho a voto. Y cuando la conciencia llega a tu mente, es día de elección para ti. Muchas gracias. Cuando tu conciencia llega a tu mente, es día de elección para ti. En mi caso llegó en Western Australia, en la ciudad de Perth. Cuando Dios susurró en mi oído y me dijo: Election Day, día de la elección. Ahora, Oscar, a ti, que eres mayor de edad, te toca votar. ¿Tú quieres seguir con el gobierno de la serpiente? ¿O quieres seguir con mi gobierno? Yo te ofrezco todo. ¿Te das cuenta? ¿Me sigues? Llega Dios al jardín. Y es el candidato que ha perdido las elecciones. Y él sabe las consecuencias. Él sabe que el otro candidato era un buen político. ¿Cuál es una de las características actuales de muchos de los políticos? Mentirosos. Entonces, Satanás, como buen mentiroso, prometió que les iba a hacer como Dios, pero en realidad era mentira. No fue capaz de cumplir su promesa electoral. En realidad, el otro candidato, Dios, estaba en lo cierto. Si le votas a él, es muerte. Es muerte
No porque me hayas votado a mí, o porque no me hayas votado a mí, sino porque le votaste a Él y en Él no hay vida. En Él no hay vida. Te has conectado a Él y Él no tiene vida, hijo. Y es muerte para ti, y es muerte para ti hoy. Ahí está Satanás, frotándose las manos, porque lo que más quiere en el mundo es hacerle daño a Dios, hacerle sufrir al Padre. ¿Ha conocido alguno de esos hijos que parece que lo único que quieren es hacer daño a la familia? ¿Han conocido alguno? Que viven en su mundo de egoísmo y lo único que quieren hacer es hacer daño a la madre, hacer daño al padre. Ahí está Satanás. Y va y le dice, son míos, me han votado a mí. ¿Crees que vas a cubrir el hueco que yo y mis discípulos han dejado en el cielo con ellos? Ellos son como yo, ya son míos, están conectados a mí de por vida. Para ellos es la muerte. El Padre dice, delante de Adán y Eva, para ellos es la muerte. Pero tengo un trato contigo. Satanás dice, ¿cuál? Tiene que ser mejor que este. Me tienes que ofrecer algo mejor que ello. Quiero que les perdones la vida. Quiero que no les saques la vida. No. Yo no soy tú. Yo rijo mi gobierno de otra manera. Ellos me han votado a mí, ellos mueren. Y Dios dice, ¿y si te ofrezco a Jesús? ¿He escuchado bien? Dice. ¿Qué me das a Jesús a cambio de ellos? Sí. ¿Y si te doy a Jesús? Considerarías. ¡Hecho! Dice. Ni se lo piensa. Porque el centro de su odio es Jesucristo. Ni se lo piensa. Entonces, ¿cómo se hace para sellar un contrato? Para sellar un contrato hay que firmar en un papel. Antiguamente, ¿cómo se sellaban los contratos? Te vendo esta tierra, por tanto. ¿De acuerdo? Sí. ¿Qué hacíamos? Nos dábamos la mano. Hacíamos algo, una señal de compromiso. Había un contrato, ¿cierto? Faltaba firmar el contrato. El contrato de que Jesús iba a ser dado para que ellos y todos los descendientes que estaban en ellos, porque tú y yo somos descendientes de ellos, no perecieran. Entonces tenían que firmar el contrato. Y el contrato lo firmaron de la siguiente manera. Dios le dice a Adán, Adán, llama al cordero, al corderito de allí. Y Adán sabe que algo está pasando. ¿Por qué va a firmar el contrato? ¿Qué tiene que ver un cordero para firmar el contrato? Llama al cordero. Llamó al cordero. Y cuando el cordero llegó, recuerden, hasta ese momento no había habido muerte en el Edén. Cuando el cordero llegó, Dios dio al cordero para que Adán lo degollara. Y le quitó la piel al cordero. Y el cordero fue entregado desnudo, como Adán estaba desnudo, porque el cordero iba a ser entregado a cambio de Adán y Eva. Ellos estaban desnudos, alguien desnudo tenía que ser entregado. Ese cordero es la firma del contrato. Es dar la mano y decir, hecho, ese es el trato. A cambio de su libertad, Cristo viene. Y para firmarlo, el Cordero murió desde el principio de la creación
Apocalipsis capítulo 1 nos dice el cordero que fue sacrificado al principio de la creación. Esa es la firma del contrato. Luego Dios cogió esa piel de cordero, y de esa piel de cordero, que estaba manchada por dentro de sangre y blanca por fuera, hizo ¿qué? Túnicas. Hizo un manto para Adán y Eva. Un manto de piel de cordero. Cuando ellos se lo pusieron, estaban vestidos con el manto ¿de quién? Del cordero. Ellos aceptaron el sacrificio del cordero y fueron vestidos con el manto del cordero. ¿Me siguen? La historia nos dice que Adán y Eva salieron del Edén y se les fue dicho que cultivaran la tierra. Quiero que se imaginen esto. Quiero que se imagine que usted está en esa época y está caminando por los prados y allá a lo lejos ve a Adán y a Eva vestidos con el manto, los ve vestidos con el manto y están cultivando la tierra. Están sacando maleza, están cultivando la tierra y usted los ve de lejos. ¿Qué ve usted? A dos corderos. Porque están vestidos con el cordero. Lo que el cordero consiguió fue la transformación de Adán y Eva de hombres, de hombre y mujer, ¿a qué? A corderos. ¿Sabes por qué lo sé? Porque Jesucristo en el Nuevo Testamento nos dice lo siguiente: mis ovejas escucharán mi voz y vendrán al redil. ¿Cómo te llama a ti? Oveja. ¿Por qué? Porque cuando te llama oveja, en realidad te está diciendo que mi manto está sobre él, sobre ella. Mi manto está sobre él y sobre ella. ¿Me siguen? La experiencia de vivir con el manto de Dios es la experiencia de aceptar el sacrificio de Dios y la consecuencia de tu pecado. De tu pecado. Estaba yo en Western Australia, en la ciudad de Perth, y había aprendido a orar. Y había aprendido a orar o a hablar con Dios en el desierto australiano. Junto con mi esposa, a mediados de los 90 o a finales de los 90, el 98 creo que fue, 97-98. Compramos un par de bicicletas, las cargamos las mochilas y decidimos que íbamos a cruzar Australia. No sé si usted se da cuenta de lo grande que es Australia. Es 18 veces más grande que España. Y la gran mayoría de ese territorio es desierto. La gran mayoría es desierto. El caso es que estábamos cansados de hacer dinero y no tener tiempo para gastarlo. Éramos jóvenes, no teníamos niños. Así que se nos ocurrió que la mejor manera de gastarlo era comprar un par de bicicletas y cruzar el país. Nos dimos cuenta que allá donde hayas ido, siempre ha habido un japonés que ha llegado antes que tú. Si tú crees que eres el primero en llegar al Everest, según estás subiendo, ahí baja un japonés. Y los japoneses solían llegar a Darwin, que está en el norte de Australia, y bajar hasta Adelaide. Pasaban por la gran roca en el medio de Australia. ¿Alguien ha visto esas fotos de la gran roca en el centro de Australia? Se llama la roca de Uluru, o Ace Rock. Así que dijimos, bueno, ahí ya lo ha hecho un japonés. Entonces lo que nosotros vamos a hacer, lo vamos a cruzar de lado a lado, de costa a costa. Más de 4.500 kilómetros fue lo que tardamos.
Fuimos hacia Melbourne, luego hacia Adelaide, subimos hacia arriba y cuando llegamos con la línea del tren del Indian Pacific, que cruza toda la planicie australiana, desierto rojo, se llama Nallabon Plain, que viene del latín no arbor. Eso ya te dice algo. En kilómetros y kilómetros y cientos y cientos y miles y miles y un par de miles de kilómetros no encuentras un árbol, porque no sobreviven. Así que cuando la gente me dice, ¿cuándo empezaste a hablar a Dios? Cuando estaba sin agua en mitad del desierto, clavado con la bicicleta en una duna. Ahí empecé a decir, sácanos de aquí. Sácanos de aquí. Y nos sacó. Llegó un aborigen australiano en un 4x4, en un four-wheel drive, como llamamos ahí, 4x4, trabajaba para una compañía telefónica que estaba poniendo el cable de fibra óptica. No quería parar. Estábamos en mitad del desierto, llevábamos varados por 3 días, no teníamos comunicación, no había recepción, y este aborigen en el 4x4 no quería parar. ¿Sabes por qué? Porque tenía el coche de la compañía y se estaba fumando un porro. Se estaba fumando María. Y pensó que si paraba, nosotros le íbamos a llamar a la compañía y le íbamos a denunciar. Tuve que casi tirarme en el camino para que parara. Nos sacó de las dunas y podemos salir de una zona llena de arena y continuar nuestro camino. Nos salvó la vida con autobuses que estuvieron bien cerca de atropellarnos, etc. Y cada noche yo llegaba a diferentes pueblos con mi esposa y antes de cerrar los ojos daba las gracias a un Dios que me había cuidado y al que yo no conocía. Un Dios que me había cuidado y al que yo no conocía. Llegamos a Western Australia, nos quedamos allá en Perth. Y ese Dios que me había sacado del desierto comenzó a hacerse cada vez más personal. Empezó a tomar el lugar de un padre ausente, que había sido un padre ausente en mi vida. Mi padre dejó a mi mamá cuando tenía 17 años. Y ese Dios comenzó a llenar la vida, mi corazón, de un padre ausente. Empecé a leer la Biblia simplemente para criticarla, de un lado al otro. Allá lo decimos from cava to cava. ¿Cómo se dice en español? Del principio a fin. Solo para criticar. Solo para decir que había leído la Biblia. Un día, aproximadamente a esta hora, a las 9 de la noche, una persona amiga que sabía que estaba leyendo la Biblia y se estaba dando cuenta que el Espíritu de Dios estaba hablando a mi corazón, me llamó por 5 minutos y me dijo, lo único que tú necesitas es a Cristo y su manto sobre ti. Le dije, ¿cómo cojo ese manto? Y me dice, Él te lo da, Él te viste. Lo único que tú tienes que hacer es quitarte el delantal y verte desnudo, como en realidad eres. Esta conversación no duró más de 5 o 10 minutos. Colgué el teléfono y en el salón de estar me arrodillé. Y antes de que pudiera hablar nada, comencé a llorar como un niño. Un niño que se ha dado cuenta que por muchos, muchos años ha estado viviendo con un delantal. Con un delantal enfrente del mundo, para que el mundo me vea vestido. ¿Saben lo difícil y lo estresante que es vivir con un delantal? Porque tienes que presentarte vestido enfrente de los que con los que trabajas. Y luego te tienes que presentar vestido enfrente con los que adoras en la iglesia. Y luego te tienes que presentar vestido enfrente de aquellos con los que haces deporte. Y luego con los vecinos de tu edificio. Y te tienes que presentar vestido en todos los lugares. Y luego en la casa, todos en la casa te están viendo desnudo. Y tus hijos consideran que eres un hipócrita. Y tu esposa o tu esposo han visto tu desnudez. Qué frustrante tiene que ser, ¿a que sí?
El vivir una vida continuamente estresada para que nadie me vea desnudo. Continuamente, yo no puedo dar la espalda a nadie. Tengo que jugar al juego de mostrarme vestido. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué su esposo o su esposa le ve desnudo? Es por eso. Porque en realidad, si esa es tu experiencia, en realidad estás desnudo. El cristiano en la casa es el cristiano fuera. El cristiano fuera y no en la casa viste un delantal. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? No levante las manos. ¿Esa es tu experiencia? En el idioma antiguo chino, idioma de caracteres, de imágenes, hay una palabra que es la palabra justificación. Estar justificado. ¿Qué me justifica a mí? ¿Qué me cubre a mí? ¿Qué me salva a mí? Y en el antiguo lenguaje de caracteres chinos, para escribir la palabra justificación, hay dos caracteres. El primer carácter es el carácter que se utiliza para decir yo, o mí, o a mí. El segundo carácter es el carácter que se utiliza para expresar la palabra cordero. En el idioma antiguo chino, para hablar de la palabra justificación, juntan dos caracteres. El cordero sobre mí. El cordero sobre mí. ¿Esa es tu experiencia? ¿Estás enamorado del cordero? ¿Le dices que estás enamorado? ¿O tu experiencia es otra? ¿Tienes una experiencia de manto o tienes una experiencia de túnica? ¿Estás vestido con su ropaje o tienes una experiencia templada? ¿Cuál es tu experiencia? No levantes las manos, simplemente piensa en lo que te estoy diciendo. ¿Cuál es tu experiencia? Porque Dios te está ofreciendo una experiencia completa. ¿Tú sabes lo relajado que es salir a la calle sabiendo que tus vergüenzas no están expuestas? Estar tranquilo sin que nadie te esté mirando por detrás. No porque haya nada en ti, sino porque tienes ropajes que te visten y son ropajes reales. Cuando hablo de estos temas, siempre hay gente presente en la sala que empieza a hacer así. Te digo una cosa, si tú eres uno de ellos, te digo, solo tienes que sobrevivir el fin de semana. Solo sobrevives el fin de semana y ya para el lunes tu conciencia ya no te estará molestando. Puedes seguir con tu rutina y el próximo sábado, cuando vengas a la iglesia, seguir y seguir y seguir en esa experiencia. O puede llegar el día en el que te des cuenta que necesitas al Padre, que necesitas a Dios y que necesitas una relación con Dios personal, una relación con Dios que no es teatral, que no está formada en tradiciones, en regulaciones, sino una relación real con Dios entre padre e hijo. Estaba yo en esa sala. Amigo, lloré por más de 3 horas. Por la primera hora apenas podía articular palabra. Porque el Padre lo único que hizo fue mostrarme cuán desnudo estaba. Imágenes venían de un montón de cosas que he hecho en mi vida. Y cuán desnudo estaba. Pasaron la segunda hora y yo todavía seguía diciendo, perdona, perdona, perdona. Y le doy las gracias a mi esposa, que vino y a la segunda hora, cuando yo repetía, perdona, 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 porque me mostraba cuán sucio soy, cuán miserable soy,
cuán pobre soy, cuán desnudo estoy. Perdona, perdona, perdona. Mi esposa llega y me dice, te escuchó la primera vez. Él no tiene orejas de Dumbo. Te escuchó la primera vez. Años después, yo estaba hablando con mi hermano y le dije, ¿cómo obtener el manto? Y me decía, explícamelo. Y yo le decía, Rubén, si yo te digo que levantes la mano y te toques la nariz, y tu vida dependiera de ello, ¿lo harías? Me dije, sí. Si yo te dijera que te levantaras y te pusieras en una pierna y trataras de mantener el equilibrio, y tu vida dependiera de ello, ¿lo harías? ¿Tú lo harías si tu vida dependiera de ello? Sí. Le dije, ¿quieres saber cómo poner el manto? Métete en tu habitación, cierra la puerta, ponte de rodillas y habla a un padre que no conoces, que nunca has visto y que tiene un vacío en su corazón por ganarte a ti. Tiene un vacío en su corazón para que le des una oportunidad de decirte cuánto te ama y cuánto quiere limpiar tus heridas y vestirte y sanarte. Mi hermano me dijo, eso es una tontería. Le dije, Rubén, ¿y si tu vida depende de ello? ¿Y si tu vida depende de ello? Yo estoy convencido que un día mi hermano va a poder hacer ese experimento. Quiero hablarte a ti. ¿Y si tu vida depende de ello? ¿Cuándo ha sido ese momento en tu vida que tú puedes reconocer como el momento en el cual Dios te puso su túnica? Cuando tú miras a tu experiencia, tú tienes 30 años, tienes 28 años, tienes 40 años, tienes 55 años, tienes 63 años. Cuando tú miras atrás en tu vida, tú puedes identificar el día en el cual tú entendiste que en ese día el Padre te puso su manto. Cada uno tiene una experiencia diferente, pero ¿puedes identificar el día? Porque el día está identificado en la Biblia, capítulo 3 de Génesis. Ese día ocurrió. Yo te he expuesto el día en que Él me vistió con su manto. No levantes la mano, pero si no puedes identificar el día, si tu experiencia ha sido una experiencia heredada. Yo a veces escucho gente que dice, no, yo es que nací cristiano. ¿Qué día Él te vistió? Porque el libro de Job nos dice que desnudos venimos al mundo. ¿Qué día Él te vistió? Si no conoces el día, si ese día no está en tu recolección, cabe la posibilidad o que estés perdiendo la memoria o que ese día todavía está por llegar. ¿Alguna vez has escuchado a Dios decirte que te ama? Yo tengo 5 hijos en la casa. Irme a la cama es toda una experiencia, porque voy por cada cama, oro con ellos y les digo que les amo. Una semana, el papito en el cielo me mostró una cosa. Yo iba a cada uno de mis hijos y les decía, Eva, te amo. Y ella me decía, te amo, papito. Nicolás, te amo papito. Amaya, te amo, papito. A Kayla, te amo, I love you.
Lucky, te amo. I love you, Daddy. Y luego me iba a la cama, me tumbaba y cerraba los ojos. Y me imaginaba a mi papito en el cielo dándome las buenas noches de la misma manera. Oscar, Oscar, I love you. Porque tú sabes que Jesús habla inglés. Te amo. Y yo todo contento. ¡Ah, qué lindo! Y luego, a la mañana, hacía una oración a la mañana y sentía lo mismo. Esto ocurrió en una semana en particular. Sentía lo mismo. Que él susurraba con un susurro en mi conciencia y me decía, Oscar, te amo. ¡Ay, qué lindo! Dios me ama, qué lindo. A la noche hacía yo mi ritual. Nicolás, te amo papito, te amo papito, te amo papito, te amo Maya, te amo. Me iba a la cama y sentía el susurro en mi conciencia. Oscar, Oscar, I love you, I love you. Oh, qué lindo, Dios me ama, Dios me ama. Por toda una semana llegó el viernes. Y me pongo al lado de mi cama y empiezo a hablar con el papito en el cielo. Y siento el mismo susurro. Oscar, Oscar, I love you. Y ahí me di cuenta. Tardé toda una semana. ¿Qué es lo que me dicen mis hijos cada vez que yo como padre les digo que le amo? ¿Qué me dicen? I love you too. Te amo también. En ese momento me di cuenta de un padre que sufre porque sus hijos no lo aman. Y si lo aman, nunca se lo dicen. Imagínate que tú eres una esposa y siempre que llega tu esposo a la casa le dices, uy, oye, cariño, te amo. Y el esposo, ¡ah! El esposo va al trabajo y dice, oye, ¿tu esposa te ama? Oh, sí, ella me ama, me lo dice todos los días. Llega a la casa de vuelta y la esposa, te amo. Oh, qué lindo. Mi esposa me ama. ¿Crees que la esposa estaría dudando no del amor por ti, sino de qué? De tu amor por ella, ¿cierto? Recuerdo ese viernes, cuando me di cuenta de un padre que sufre, de un padre que tiene un amor agonizante por sus hijos. Y cuando susurró nuevamente y yo me di cuenta, Oscar, I love you. Me puse a llorar y le dije, I love you too. ¿Le has dicho alguna vez al papito que le amas? Porque sabemos que Él nos ama. Dios es amor, ama a sus hijos. Pero ¿le amas tú a Él? Cuando le dije I love you, ¿sabe lo que sentí? ¿Viste cuando se ponen los pelos de gallina? Es como que a Dios se le puso los pelos de gallina. De que su bebé pequeñito, de su hijo pequeñito, le dijera, yo también te amo, papito. Amigo y amiga, Dios te ofrece una relación real con Él. De tú a tú, de padre e hijo, de padre e hija, de amigo más cercano. Y si no la tienes, te lo estás perdiendo. Te estás perdiendo el centro de lo que Él te está ofreciendo. Porque el cielo es estar con Cristo. Ese es el cielo. Las calles de oro,
los árboles eternos, los prados altos con hierbas altas sin serpientes venenosas. Eso es una parte. El cielo es estar con Cristo. Es estar con Cristo. Como un niño en el colegio que levantó la voz a su profesor cuando su profesor se reía de la historia de Jonás. Y el profesor decía, la historia de Jonás, ¿quién se va a creer en su sano juicio que una ballena pudo comer o tragarse a un hombre y ese hombre pudo estar 3 días dentro de la ballena? Y el niñito se levantó y le dijo, perdone, profesor, pero yo lo creo. ¿Cómo? No hay manera de verificarlo. Eso es una historia, una fábula. Y el niñito le dice, profesor, cuando esté en el cielo, le preguntaré a Jonás cómo. Y el profesor le dijo, ¿y si no está Jonás en el cielo, entonces qué? Profesor, si Jonás no está en el cielo, entonces se lo pregunta a usted. El ser humano se está perdiendo. El ser humano se está perdiendo una relación íntima con Dios. Muchos cristianos se están perdiendo una relación íntima con Dios y la están sustituyendo por una apariencia de cristiandad, por una religiosidad. Han vendido la relación con Cristo a cambio de un delantal, una religiosidad. Aquí veo un grupo de jóvenes, aquí sentados en primera fila. ¿Sabéis, todos vosotros, que Cristo está enamoradísimo de vosotros? Y si no lo entendéis, y si todavía no lo habéis experimentado, es porque todavía estáis en la búsqueda y no lo sabéis. Hay gente en este mundo que escapa de un Dios que no existe, cuando el Dios que existe anhela por ellos para vestirlos y limpiarlos. Ese es el Dios que he venido a presentar. El Dios que me dice a mí, Óscar, tú eres desnudo, sucio, pecador, orgulloso español, cangurito australiano, que no tienes la habilidad de ser nada y de hacer nada bien. Y para eso tampoco necesitaba mucho que Dios me lo dijera. Solo me basta ser honesto conmigo mismo y darme cuenta que estoy lleno de fallos. Y Dios me dice, pero a ti, Óscar, a ti te ofrezco mi manto. Te ofrezco una experiencia conmigo. En los siguientes programas vamos a mostrarte qué tipo de experiencia Dios quiere ofrecerte a ti. A mí me da pena que te estés perdiendo el hablar con Dios. A mí me da pena que el psicólogo te esté costando $80 cuando Dios está anhelando que le hables. Pero que le hables de tú a tú. De la misma manera que le hablaba David, de la misma manera que le hablaba Jeremías. Como un padre que está ahí para ayudarte. Amigo y amiga, antes de que regreses a tus casas, los que están aquí, quiero que aproveches el camino para hacer una recolección en tu cabeza del día en que Él te vistió, del día en que puso su manto sobre ti, del día en que te hizo entender que tu vida es un regalo porque a Él le ha costado la suya, que tu vida es un regalo porque a Él le ha costado la suya. El día en que tú sentiste su manto como el abrazo de Dios. Amigo y amigo, para el tiempo que llegues a tu casa, si tú no tienes esa experiencia en tu pasado, te invito a que entres en tu pieza, en tu habitación,
y abres y hablas a ese Dios que nunca has visto, pero que está locamente enamorado de ti. ¿Cuántos de ustedes, solo levante la mano, cuántos de ustedes te gustaría decirle esta noche a Dios, cuando pongan sus mantas sobre ustedes, cuando sientan el susurro, cuando les diga, María, te amo? ¿Cómo se dice te amo en rumano? Te iubesc. Silviu, te iubesc. Y si hablas inglés, I love you. Y si hablas alemán, no sé alemán. Cuando esta noche te acuerdes de este mensaje y Dios susurre a tu conciencia, ¿me haces un favor? ¿Le haces a Él un favor? ¿Le vas a decir que tú también le amas? ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a decirle que le ama esta noche, antes de cerrar los ojitos, antes de dormir? Podría ver sus manos. Les va a dar un escalofrío, porque van a sentir su presencia muy, muy cerca. Mañana me lo cuentan. ¿De acuerdo? Quiero cerrar con una oración para que el Señor se acuerde de susurrarles a ustedes, y se va a acordar, y para que les recuerde lo que han prometido levantando sus manos en esta noche. Y aquellos en sus casas, si tú levantaste tu mano en tu casa, dile que te amas. Inclinemos nuestros rostros. Papito, nuestro Padre en el cielo, que habla a través del susurro en nuestras conciencias, que nos muestra a través de pequeños pensamientos, de pequeños promptings en nuestra mente, lo que eres, lo que es el amor que tienes por nosotros. Ha habido muchas manos que se han levantado. Esta noche van a hablarte en la intimidad de sus habitaciones. Antes de que cierren los ojos, antes de que pierdan la conciencia de su existir y pongan sus vidas, puesto que van a estar dormidos y no van a saber cómo va a pasar el tiempo, pongan sus vidas en tu mano esta noche. Te pido, Señor, que tu presencia a través del Espíritu Santo inunde esa habitación. Y que cuando acepten ese susurro y de su boca salga, te amo, papito, tú les rodees con tu manto, el abrazo de Dios. Lo pedimos por Jesús. Amén.